Vamos a meditar en el libro de Filipenses. Y esta palabra es una palabra que se encuentra en el capítulo 1, verso 21, y dice, hablando Pablo a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto tiene que ser de impacto a nuestra vida. Lo que para nosotros es el significado de la muerte de un creyente. ¿Por qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo. Y puede ser que sea un versículo que tú ya te sabes, quizás de memoria. Pero hoy dile al Espíritu Santo que le revele a tu espíritu. Los que conocieron a mi esposo saben que era de los versículos que más le gustaba y que lo repetía hasta que ese versículo se hizo carne en él. En nosotros también tiene que hacerse carne. Que esta sencilla frase, pero tan poderosa, para mí el vivir es Cristo. El que ha decidido creer en el Señor se compromete con el Señor porque Él le rescató. Y es cuando tú aprendes a renunciar a tu vida y tu vida se vuelve vivir para Cristo. Pablo era una persona que odiaba a Jesús. ¿Sabías eso? Tanto que perseguía a los que creían en Jesús. Y él creía que estaba haciendo un servicio a Dios. Pero un día Jesús le salió al encuentro. Un día Jesús le tapó el paso. ¿Sabes? Como cuando estás persiguiendo a alguien, pero ese alguien va corriendo delante de ti y tú estás preocupado nada más en alcanzarle. Pero aquí Jesús le tapó el paso, ya no lo dejó pasar. No solamente no lo dejó pasar, sino que lo tumbó de su caballo. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Ese fue un encuentro terrible, formidable para Pablo. Y sabes, no lo pudo superar. Quedó cegado, así dice la palabra, quedó cegado por la luz de Cristo. Es tan hermoso, es tan poderoso, es tan grande que no lo pudo resistir y quedó ciego. Pero Jesús no lo dejó ciego. Lo mandó a otro hermano para que orara por él y le fueran abiertos los ojos. ¿Sabes? Tiene que ser que Dios nos deslumbre, que sea tan vívido nuestro encuentro con Él, que nosotros dejemos de
hacer lo incorrecto. Y de que nosotros podamos llegar al punto que llegó Pablo, a vivir para Él. Dice, el amor de Jesús le cautivó. Su vida cambió para siempre por ese encuentro, porque le reconoció como el Hijo de Dios. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Hasta que nosotros no llegamos a ese punto donde nosotros le decimos al Señor, ¿qué quieres que haga? Es que estamos listos para escuchar su voz y obedecerle. Es cuando entonces Él nos va a dar instrucciones. Pablo está diciendo en realidad, cuando dice, mi vivir es Cristo, está diciendo, mi vida no se trata de mí, no se trata de mi comodidad, no se trata de mis sueños o lo que el mundo dice que debe ser una vida perfecta. El mundo te dice, el estándar del mundo, ¿qué es ser exitoso? ¿Qué es vivir bien? Pero ese no es el estándar de Dios. Ni siquiera se trata de mis derechos, porque cuando nosotros venimos al Señor, nos volvemos ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Siervos. Y el siervo no tiene derechos más que obedecer a su Señor. Pero Jesús también nos dice en su palabra que Él vino para darnos ¿qué? Vida. Y una vida abundante, una vida buena. Es la mejor elección que podemos tener, escoger la vida que Cristo nos da. Parece que renunciamos y lo perdemos todo, pero en realidad ganamos la mejor parte, la mejor porción. Y cuando nosotros escogemos esa vida que Cristo nos ofrece, dice Jesús, has escogido la mejor parte y no te será quitada. Así le dijo a María, ella escogió la mejor parte y no le será quitada. Entonces, cuando Pablo dice aquí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo, significa que mi vida es amar a Jesús. Vivo para amar a Jesús. Mi vida es para seguir a Jesús en las mismas pisadas. Es permitir que el Espíritu Santo vaya desarrollando el carácter de Cristo en mí, cada vez más paciente y menos colérico, cada vez más amoroso y menos impaciente, cada vez más misericordioso y menos guardador de rencores. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros cuando nosotros determinamos en nuestro corazón vivir como Jesús vivió, sirviendo a los demás. Jesús dijo, no vengo a ser servido, sino a servir. Obediente al Padre.
Y dice que obediente en todo, hasta llegar a una muerte y muerte de cruz. Yo quiero que mi vida no sea oxidada, sino que sea desgastada en servir al Señor. Y quisiera yo que mi vida, hasta el último suspiro, yo le sirva al Señor. Lo he visto en varios siervos que me han sido ejemplo, que hasta el último momento sirvieron al Señor con gozo. Sabes, cuando eres un verdadero cristiano, dejas de temerle a la muerte, porque sabes que en Cristo tienes vida. Vivir para Cristo es confiar en su palabra, es confiar en lo que Él ha dicho. La confianza es completa, plena, eso es vivir para Cristo. Si Él ha dicho en su palabra algo, yo lo creo y confío, aunque las circunstancias parezcan decir lo contrario. Vivir para Cristo es obedecer, no solamente saber la palabra, vivir bajo mis conceptos, sino vivir bajo los conceptos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es vivir en obediencia a Dios, a la palabra. Y también vivir para Cristo es disfrutar su presencia, es disfrutar de Jesús, disfrutar esos momentos de intimidad. Los esposos saben muy bien eso. Cuando tú amas a alguien, disfrutas el tiempo de intimidad que tienes con tu amado. Pues lo mismo, cuando nosotros pasamos tiempo con Dios y no se vuelve una carga o una obligación, sino un deleite. Y sales de esa presencia descansado, renovado en ánimo, en esperanza, con dirección, porque te da instrucción. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Yo oro al Espíritu Santo que tengamos entendimiento, revelación de lo que es vivir para Cristo. Que si vivo en este mundo, mi vida tenga propósito, sea para Cristo, sea para exaltarlo, para dar testimonio de Él, para llevar las buenas nuevas, para hacer lo que Él dice, para deleitarme en que le conozco, en agradecerle que Él me ha salvado. Y la segunda parte dice, y el morir es ganancia. ¿Sabes cuándo? Pero dice aquí, es ganancia el morir para el creyente, para el que cree y le ha obedecido. Pero hay de aquel que muere sin esperanza. Por eso nuestro corazón se tiene que conmover y correr con el Evangelio. ¿Por qué dijo Pablo que la muerte incluso es mejor que la vida? Vemos que en unos versos antes él dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Dice allá en el verso 23, lo cual es lo cual es muchísimo mejor. Él dice que es mejor morir, pero porque va a estar en la presencia de Jesucristo. Pero dice, estoy en estrecho, es decir, no sé si vivir o morir. Pero dice allá, y esto es importante, que ningún creyente debe anhelar la muerte o pedir la muerte. Aquí tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. Y dice que si Él nos da vida es porque tiene propósito. Y que si cada día que vivimos debemos de vivirlo para Cristo. Y Pablo está diciendo, si estoy viviendo es porque aún hay hermanos que necesitan saber del Evangelio. Y hay hermanos que necesitan que yo ore por ellos. Hay hermanos, dice allí en el verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Está diciendo Pablo allí, pero yo sé, el Espíritu me ha revelado que no voy a morir todavía, porque necesito, por causa de ustedes, compartirles el Evangelio. Dice el verso 7, ya se me voló. Verso 25, y confiado en esto, sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe. Él sabía que todavía no era su tiempo, pero él decía, ok, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, para mí es ganancia. Pero si vivo, la ganancia es para aquellos a quienes les voy a compartir, por aquellos por los que estoy intercediendo. Aquí Pablo no tenía miedo a la muerte, pero una cosa queda clara, quería obedecer la voluntad de Dios. Si se quedaba en esta tierra, era para vivir para Cristo. Y si Dios lo llamaba a su presencia, él tenía la seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque había puesto su fe en Jesucristo. Amados hermanos, tenemos que vivir con convicción. Cuando alguien cercano a nosotros parte con el Señor y sabemos que su confianza estaba puesta en Jesucristo, que creyó, tenemos paz. Una paz que Dios pone en nuestro corazón. No quiero decir que no nos duela de ninguna manera, porque a través de una vida se hacen lazos, se hacen recuerdos, se hacen momentos que Dios permite. Y que aún la persona haya partido, nosotros recordamos con gozo. Pero tenemos paz, porque sabemos que Jesús dijo, voy a preparar moradas. Y dice, si no fuera cierto, no lo hubiera dicho. Y también cuando estaba en la cruz, y el ladrón que estaba a su lado se arrepintió y le reconoció que él era el Hijo de Dios y que era inocente, que no merecía estar en esa cruz, y le pidió misericordia, puso su fe en él. ¿Qué le respondió Jesús? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Entonces, cuando alguien muere en la fe en Jesucristo, cuando alguien muere creyendo, entonces ha sido justificado y recibe la promesa del Señor. Dice, ¿cómo pudo Pablo decir, para mí el morir es ganancia? Es simple. Porque la muerte para el creyente significa que vas inmediatamente a la presencia de Cristo. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas fueron las palabras de Jesús. Recuerden que Dios es fiel a su palabra, a lo que Él ha prometido. El morir para el que es creyente es como regresar a la casa del Padre. La muerte simplemente significa que estás más vivo que nunca. Dice que no hay llanto, no hay más dolor. Y eso es muy bueno. Es lo que Dios ha prometido. No podemos decir que le creemos a Dios, que somos creyentes y ante la muerte dudamos. Por eso lo importante es que nosotros con diligencia nos preparemos para conocerle, para obedecerle, para amarle. Esa tiene que ser la preocupación de nuestra vida, para compartirlo, compartir esas buenas nuevas. Que Dios nos conceda el corazón dispuesto para creer y una mente con entendimiento, que el entendimiento de la palabra, de las promesas de Dios son sí y amén. Ese entendimiento que tuvo Pablo para poder decir y creer y hacer de este versículo algo real en nuestra vida. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y es cuando entonces nosotros podemos tener como basura, por pérdida, todo lo que alcanzamos por tal de asirnos a la palabra de esperanza, de asirnos al Señor y ser hallados en Él. ¿Qué significa ese ser hallados en Él? Que realmente pasamos a ser parte de su cuerpo. No que solamente de oídas conocemos la historia de Jesús, sino que somos parte de su cuerpo. Que realmente hemos sido justificados, no por nuestras obras, porque nadie podría pararse delante del Señor, sino por gracia, por misericordia. Cuando llegas a la revelación de que Jesús lo es todo, empiezas a vivir para Él y entonces tu vivir es Cristo. Pero no te pongas triste, porque no es una vida de tristeza. Nos dice en Filipenses 4:4,
Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Dice, regocijaos en el Señor, porque Él me ha salvado, porque Él ha muerto por mí, porque Él borró mis pecados, porque ya no hay condenación sobre mi vida, porque Él me ofrece un nuevo comienzo, me ofrece ser una nueva criatura. Regocíjate, regocíjate, porque Él no te quita, Él te añade paz, te añade gozo, te añade una restauración, te añade todo lo que ni siquiera te puedes imaginar. Regocíjate. La vida cristiana no es una vida triste, es una vida llena de gozo, cuando todo el centro es Cristo. Seremos mejores padres, seremos mejores esposos, seremos mejores amigas, mejores hermanos, porque Cristo es el ejemplo, el modelo a seguir, la pauta. ¿Te das cuenta? Para mí el vivir es Cristo. Tiene que ser algo que aún le pidamos al Espíritu Santo, revélame, guíame, quiero seguir a cada paso en obediencia a Jesús. Quiero vivir para Cristo. Y en el verso 6 del capítulo 4 nos dice, por nada estéis afanosos. Es decir, por nada te preocupes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No te preocupes, ocúpate. Preocuparse es como quedarse parado pensando en el problema y dejar que el estrés gobierne tu corazón, que la desconfianza penetre, que luches en tus fuerzas. Eso es preocuparse. Pero cuando nosotros, y dice allá que por nada nos preocupemos, no que seamos desajenados, sino que nos ocupemos. Es decir, por todo voy a orar. Tengo un problema, lo presento delante de Dios y lo dejo allí. Señor, confío en ti. Dime qué debo de hacer para solucionarlo, pero con ese espíritu de confianza, siguiendo la instrucción de Dios. No es que yo me desajene, sino que todo lo llevo a la presencia de Dios y pido su guianza, y Él me va a hablar y me va a dirigir. Y dice allá, con acción de gracias. Es decir, tengo que tener un corazón agradecido. Mirar la bendición de Dios aún en medio de la tormenta, aún en medio de la adversidad. Y si tengo, por decir, un dolor, aún decirle, Señor, gracias porque estoy vivo. Y te presento este dolor, quítalo por amor de tu nombre. No presentándome ay Señor, mira, yo que te sirvo y todavía tengo este dolor. Eso es soberbia. Dice allí,
todo se lo presentemos a Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Va a guardar qué? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Vamos a tener paz en nuestro corazón. Y también va a guardar nuestros pensamientos. Aún vamos a tener paz y no desorden. Solo si tú confías en Dios. Solo si tú confías en que Él tiene el mejor plan. Solo si tú confías de que Él te está guardando de algo peor. ¿Te das cuenta de que todo va a obrar para bien? De que Él está contigo. De que Él no te va a dejar solo. Y vamos a Efesios 6, 18, y con esto vamos a terminar. Dice, orando, ¿cómo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que han creído, los de la fe. Dice, y por mí, es decir, aquí está hablando por Pablo, que oren por Pablo. Nosotros podríamos decir que oren por sus líderes, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren ustedes por sus líderes para que Dios nos dé palabra que da vida, la palabra adecuada que necesita el pueblo de Dios. Que no sea como, ay, pues a mí se me ocurrió compartir esto. No, sino que nosotros consultamos a Dios y le decimos, Señor, ¿cuál es la necesidad? ¿Qué mensaje quieres dar tú? Y Él habla a través de su Santo Espíritu. Que para cada uno de nosotros este verso esté sembrado en nuestro corazón. Que determinemos vivir para Cristo. Que podamos decir como el apóstol Pablo nos dice aquí, para mí el vivir es Cristo. Y todo lo que eso implica. Que hoy cuando tú te vayas, tú le digas, Señor, ¿qué implica vivir para Cristo? Revélamelo porque quiero obedecer. Es vivir en la verdad, no mintiendo. Es vivir en la rectitud, en la justicia. Es vivir en amor, paciencia. Es gozarnos de las pequeñas cosas que tenemos a nuestro alcance, tener contentamiento, que nada nos robe nuestra paz. Vivir confiados en su bondad y que nosotros podamos decir, y el morir es ganancia, porque te he conocido. Eso va a echar fuera el temor en nuestros corazones, porque el temor no es de Dios. Cuando has creído en Cristo,
y has creído en su palabra, en sus promesas, el temor sale de tu corazón. Amén. ¿Qué tal, iglesia? Qué gusto que nos acompañes, qué bueno que sigues conectado. Recuerda que cada reunión, de verdad, Dios está haciendo algo increíble. Quiero recordarte una cosa, y es que desde noviembre estamos teniendo reuniones presenciales y aquí en casa tenemos todas las medidas de seguridad, de higiene necesarias, y también las que han sido establecidas por las disposiciones oficiales. Entonces quiero invitarte a que, si nos estás viendo pero quieres estar aquí presencialmente, por favor, aquí arribita en los comentarios, en la descripción del video, tenemos un link. Entra a ese link, registra tus datos, solamente te vamos a pedir tu nombre, tu edad, si vienes con alguien, y un número de teléfono de contacto. Entonces, llenas esos datos, envías el formulario y nosotros lo vamos a recibir inmediatamente y vamos a poder tener un registro para recibirte aquí el domingo en casa. Es necesario que por favor te pongas en contacto con nosotros si tienes alguna duda, y sigue acompañándonos. Todo este tiempo queremos darte las gracias por estar con nosotros, pero también quiero animarte a que ahí donde estás, si nos estás viendo en línea, puedas compartir esta transmisión en tus redes sociales. Recuerda también que estamos transmitiendo a través de YouTube. Entonces, si te pierdes algún mensaje, no te preocupes, porque puedes entrar a nuestra página Iglesia Somos Vida, y ahí vas a poder repetir la reunión las veces que tú quieras. También yo te invito a que le des like, que comentes lo que Dios está hablando a tu corazón. De verdad, les amamos y creemos en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Con mucho cariño, con mucho respeto, te mando un abrazo y te digo, iglesia, sigamos avanzando. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.